Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Le hemos titulado a la predicación de hoy, Nuestro mejor aliento. A veces cuando alguien nos comunica alguna necesidad de cualquier índole, enfermedad, sabemos decirle, mire, hay unas vitaminas que esas son levantamuertos. Y le damos cualquier solución a las personas. Y por eso, meditando en mi condición, en la condición de otros, pensé, ¿cuál podría ser lo mejor para nuestra vida en este vivir, en este mundo tan contaminado? Y vino a mi mente el mejor aliento. Y vamos a ir en el capítulo 121 del libro de los Salmos. Vamos a leer 2 versículos para comenzar esta predicación. El versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 121 del libro de los Salmos. Este es un salmo muy familiar para el pueblo de Dios, para la iglesia, como también lo era para la nación de Israel. Dice la soberana, bendita y palabra de nuestro Dios: alzaré mis ojos a los montes. Y viene una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y aparece la respuesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por toda tu bondad, por la fortaleza que nos has dado, Señor, de estar en este santuario. Y gracias te damos por aquellos, Señor, que han recordado para sintonizar esta predicación a través de los medios de Canaán Radio. Bendícele, Señor, y que sea tu palabra fortaleciendo, alentando, haciendo sentir, Señor, que si hemos creído, tú estás con nosotros cada día de nuestra vida. La petición, Señor, que después de esta predicación todos podamos salir alentados, fortalecidos, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Del Salmo 120 al 134, los teólogos le llaman cánticos graduales o salmos de ascensión. Son 13 salmos en esta categoría, si le puede llamar así. La nación de Israel era motivada, enseñada para ir 3 veces del norte, del sur, del oriente, del poniente y fuera de las fronteras, donde había un israelita que deseara ir a Jerusalén. Cuando yo era niño, en la parroquia que
era asistente primero de monaguillo. El monaguillo es el que asiste al sacerdote católico con las cosas ahí del incienso y otras cositas ahí. Y el cantito era: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Era la Biblia. Y como era la Biblia tiene cosas maravillosas que si las cantamos con el corazón, siempre nos van a edificar. Israel tenía esa oportunidad de ir 3 veces al año para celebrar la fiesta de Pascuas, para celebrar la fiesta de Pentecostés y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y en aquellos tiempos, como no había medios de transporte como los que hay ahora, eran caravanas de caminantes. Algunos iban en camellos, otros en diferentes medios de transporte. Y habían bandas que aprovechaban para poner en incomodidad, en aflicción, para arrebatarles la comida, para arrebatarles el dinero. Y ellos iban cantando. Y a veces, dice un erudito, que al ver la gran distancia que les faltaba y veían la cordillera de montaña, yo no sé cuántos han ido hacia el sur, y al nomás empezar a divisar las montañas, los montes Apalaches, no sé cuántos se han preguntado qué habrá después de esa cordillera. Entonces son hermosas las montañas, y en el caminar, en el andar de nuestra vida, siempre habrán como preguntas de inseguridad, como cosas que nos van a traer aflicción. Ya no digamos sentir, como decía mi abuelito, en carne propia el dolor, en carne propia la tristeza, aquello que nos ha golpeado duramente. Y quizás muchos nos hemos parado en la cima, en el gran problema. Nos hemos preguntado: alzaré mis ojos a los montes. Y al mismo tiempo puede surgir la misma pregunta o interrogante, como se pregunta aquí el salmista, que por cierto es un salmo anónimo, y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿de dónde vendrá mi auxilio? Quizás me adelanté a buscar a fulano, me dijo que no. Pensaba en llamarle a mengano y aquel está peor que yo. Entonces, qué bueno es, y por eso Canaán recalcamos la lectura de la palabra. La lectura de la palabra, porque en ella vamos a encontrar mensajes maravillosos, cortitos, pero de tanta verdad, tanto amor, que podemos ver que la mejor respuesta que pudo encontrar el salmista es decir: mi socorro viene de Jehová. Y si surge la pregunta como la que dijo Faraón: ¿y quién es Jehová si yo ni siquiera lo conozco? El salmista dice: el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Y si le agregamos: el que me formó a su imagen y a su semejanza, el que puso el soplo de vida
en lo que soy. El que colocó todo ese material del varón y de la hembra. Dice un siervo: mi embrión vieron tus ojos. Esto nos da respuesta que aunque estemos sufriendo y enfrentando cualquier circunstancia, cualquier problema, hay un Dios que nos creó. Y a eso, hermano, traemos el evangelio que nos ha llegado, la gracia de salvación, el perdón de nuestros pecados y lo que dice la Escritura, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Quizás sea tan duro el sufrimiento para muchos que el que los engendró físicamente los negó, que quizás mamá los regaló, y algo otros, mi papá y mi mamá, mi papá no me negó, mi mamá no me regaló, pero sufrimos tantos problemas en la vida, tantas dificultades, que yo no sé por qué estoy vivo, podría decir alguien. Pues la respuesta es la misma: porque Dios tuvo cuidado de nosotros. Porque Dios tuvo cuidado de nosotros. Los problemas, las dificultades, las crisis, llámese como se llame, aún estando en el evangelio, tenemos que sufrirlas y enfrentarlas. Usted sabe que a veces cuando se tiene problemas, lo recomendable es buscar ayuda, y es bueno hacerlo. Y hay consejos que dice: desconéctese. Qué bonito si fuéramos plancha o computadora, ¿verdad? Se le fue el internet, quedó desconectado. Pero somos personas. Quizás nos podemos desconectar del ajetreo. Quizás no. Todas esas cosas son paliativos y cosas temporales. Aunque ayuden y se sienta mucha diferencia. Pero como no nos podemos desconectar, ahí va a estar el problema martillando en el corazón y en la mente. En el corazón y en la mente. Y vamos a carecer de la paz y de poderle ver la solución al problema. Entonces, pensando en esto, yo dije, una de las cosas que tenemos que hacer es buscar la forma de dar en el punto. De dar en el punto. Con esto quizás vamos a poder identificar el problema. Una de las cosas en la teoría que les dan a los francotiradores es que aparte del arma y de toda la habilidad nata que la persona pueda tener, una de las cosas que le aconsejan es tener fijo el ojo hacia dónde usted le va a apuntar al blanco. Y no tiene que distraerse por nada. Tiene que estar físicamente preparado a que no le va a dar sed en las primeras 3, 4 horas. No va a ser ninguna necesidad fisiológica. Y va a tener que estar haciendo ejercicios de contener la respiración y poder mantener el ojo sin pispilear lo más que pueda. Esas son las tácticas. Y a veces, hermano, nosotros tenemos el problema y a veces como que nos acostumbramos a vivir, como decíamos allá en el caserío donde yo nací, en el mismo gelengue, en la misma cosa.
en la misma discusión y problema. Entonces, identificar el problema podría llevarnos a darnos cuenta del origen, de dónde depende aquella situación difícil, de dónde se está como naciendo y fortaleciéndose y multiplicándose aquel problema. Y cuando nos venimos a dar cuenta, como que nos hemos olvidado del problema y solo le prestamos atención a las consecuencias. Pero si vamos al origen del problema y lo identificamos, entonces, identificando la causa, podemos ver por qué las consecuencias. El domingo anterior, en el tema que predicamos, tú decides. Ese problema que estamos enfrentando o sufriendo las consecuencias como hijos de Dios, como amados de Dios, como siervos de Dios, ese problema tiene solución. Y no se lo voy a decir de la manera paliativa, como cambiar de... No, ese problema tiene solución y tiene solución porque tiene solución. Y usted preguntará, ¿pero cómo? ¿Y aquí y allá? No. La buena noticia que tenemos en la palabra del Señor es que para todo problema, para toda enfermedad, Dios tiene medicina. Y usted dirá, ¿y si me muero? Usted ya terminó su carrera. Así que no me traiga la muerte aquí. ¿Se ha fijado que a veces llegan momentos de melancolía y uno piensa en ciertas cositas, verdad? Y por lo general ya cuando el viejito ya no se pone todo lo que usaba antes y como que ya le van apartando sus bolsitas, ¿verdad? Esto ya no lo ocupo, esto ya no lo ocupo. A todos nos pasa así. No vamos a hacer la excepción. Pero trayendo a memoria, nuestro mejor aliento no va a venir de las cosas materiales, no va a venir de la ciencia o inteligencia humana, sino, como dijo el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Aleluya. Así que en la cima de esa montaña, en la cima de ese problema, más todo lo que soy, más todo lo que siento, más todo lo que veo, más todo lo que estoy enfrentando, pongámosle nombre a ese problema. ¿Cómo le vamos a poner? Pobreza, enfermedad, desilusión, amenaza, pecado, desamparo, ansiedad, depresión. Pongámosle nombre. Y hagamos la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ya le dije, le puede venir un paliativo, le puede venir algo que lo entretenga. Pero mejor decir, mi socorro viene de Jehová. Y si decimos eso solamente porque somos religiosos, no, no es por eso. Es porque hay tantos testimonios en la palabra de Dios de que cuando vino la respuesta, que algunos no la esperaban de esa manera,
estaba leyendo un comentario que quizás es una opinión personal del teólogo, que cuando Dios le dio señal a Moisés y puso aquel remolino de fuego para entretener a los egipcios, quizás la esperanza de todos ellos era de que ahí los quemara Dios. Pero dice él, pensando en esto, que si allí los hubiera quemado Dios, entonces no hubiera sido necesidad de abrir el mar. Era necesario que tuvieran toda aquella noche la amenaza, los gritos, los insultos, para que el corazón de Moisés se fortaleciera y que lo llevara frente al mar para que diese la orden de aquellas aguas tenían que dividirse. Y así lo hizo Dios. Amados hermanos en Cristo Jesús, cuando nosotros entendemos a través de la palabra que solo de Él puede venir nuestro pronto auxilio, no es porque vamos a caminar simplemente por la condición, la fe o la decisión de otros. Nosotros tenemos que aprender a caminar. Ahora nos da testimonio de aquellos que se estremecieron en el problema y que se sintieron angustiados, desesperados, hasta llegar a desear la muerte. Mire, cuando usted dice yo ya no sirvo para nada, prefiero morirme, es porque ya se siente que está acabado. Y ahí vemos testimonios. Pero cuando vemos a un Jacob temblando de miedo, como entrando en una contradicción de pensamientos, porque cuando viene el abatimiento, valga la redundancia, nos abatimos, nos desesperamos, nos angustiamos, nos ponemos a llorar, temblamos. Y quizás podríamos decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué hice esto? Jacob había recibido orden de Dios para que regresara de donde su suegro a la tierra que Dios mismo le había prometido a Abraham. Y cuando venía de regreso con todo lo que Dios le había dado, le toma por sorpresa aquella multitud de 400 hombres. Si solamente de Esaú él iba huyendo, y ahora con 400. ¿Qué me va a hacer este? Me va a aniquilar a mis mujeres, me va a acabar a mis hijos, me va a terminar el ganado. ¿Y qué soy yo aquí? Y hay una exposición allí y dice, y Jacob se quedó solo con Jehová. ¿No cree que los problemas y los límites, la cima de esas dificultades nos están encaminando a llegar a un momento donde nos sintamos solos con Dios? Escuché una predicación del recién fallecido Charles Stanley. En un versículo, cuando te sientas en la condición que estás, entra a tu cuarto, a tu aposento, cierra la puerta. Ahí te vas a encontrar con Dios a solas y Él te va a mostrar su gloria en público. Qué bonito. Jacob se encerró, se quedó solo
y con aquella persistencia, no te suelto hasta que me bendigas. A veces uno busca el dinero para solucionar el problema. A veces uno cambia de trabajo para solucionar el problema. Quizás no es eso lo que necesitamos. Quizás lo que necesitamos es estar a solas con Dios y que ese Dios bendito que el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, ese es el socorro perfecto que necesitamos. El auxilio de Dios. A veces nos preocupamos porque se está escaseando la comida y el Señor dice en su palabra, no solo de pan vivir el hombre. Pero nos desesperamos. Al amanecer, oye la voz Jacob, suéltame, porque el alba viene. Y aquella persistencia, no te suelto hasta que me bendigas. Al final, qué bonito. Has luchado con Dios. No de pelear, no de vencer a Dios, sino lo has convencido de tu necesidad. Y ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, que dice príncipe, 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 príncipe de Dios. Qué bonito que sin luchar se nos ha profetizado que somos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa. Pero ¿qué pasa? Vivimos en pelea, en contienda, en contradicciones. Mire, si no ha tenido problemas difíciles, complicadísimos, y ha logrado algo bastante en la economía, eso no es la felicidad. La Biblia dice, Zaqueo era un hombre rico, pero había oído hablar de Jesús y sin duda su corazón le palpitaba. Su corazón le daban como taquicardias de necesidad. Y decía dentro de sí mismo, quiero ver a Jesús, quiero ir a Jesús. Y como el cuento no es conmigo, sino que de lejitos se subió a un árbol. Y la gran sorpresa, que la voz del dulce Señor, del león de la tribu de Judá, Zaqueo, desciende, date prisa, quiero ir a tu casa. Ese es el mensaje del Señor. Quiero estar en tu interior, quiero estar en tu corazón. Y esa oportunidad le valió para poder decir con gritos de felicidad, si en algo he defraudado a los pobres, se había desprendido de todo lo material y estaba diciendo, se lo devuelvo cuadruplicado. Es que cuando estamos ya en las manos del Señor, la felicidad sobrepasa toda cosa material, toda situación, toda circunstancia, todo problema, todo es diferente. Cuando empezamos a navegar en el problema, cuando el hermano se va enfriando, cuando va poniendo condiciones, que si quiere viene a la iglesia, que si no quiere no viene a la iglesia, que está muy ocupado, que hoy no tiene ganas, está en su salsa religiosa. Más si le han dado algo o ha tenido algo, como aquel muchacho llamado el pródigo, durante tenía dinero, malgastaba y
disfrutaba todo cuanto tenía. Tenía amigos. Pero cuando le faltó todo, estaba en la cima. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Me podrá ayudar el patrón con este trabajo que me ha dado? Pero como estaba en la miseria, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer y yo aquí perezco? Y todo lo que tenía se acabó. Se acabó. Y él dijo: volveré. Volveré. Y esa es la solución a todos los problemas que estemos enfrentando. Tenemos que volver. Tenemos que estar en amistad con Dios. Porque no hay otra solución. No hay otra, hermanos, cómo resolver los problemas. Estar en amistad con Dios. Qué terrible cuando la gente se enmaraña en lo religioso. Hermanos amados, si tú estás aquí por primera, por segunda o por muy pocas veces, hay solución para todos nuestros problemas. Dice que cuando este muchacho volvió a casa, qué lindo. El viernes me pidió dinero una jovencita, 16, 17 años. Me dijo que se llamaba Stephanie. Y no andaba yo ni $1. Estaba poniendo combustible con la tarjeta de crédito y andaba 100 quetzales. Y hablando con ella, le dije: princesa, tan jovencita, estás en la primavera de la vida. Y mientras hablaba me dijo: es que caí en las drogas. Mi papá y mi mamá me corrieron. Y a mí se me estremeció el cuerpo. Y ella me vio llorar y me dijo: ¿por qué llorar? Es que sos, le dije, como un conejito en una guarida de salvajes que te van a despedazar y te van a destruir la vida. Mamita linda, le dije. Y empezó a llorar. ¿Y a cuál iglesia van? Le dije: ahí voy, a la iglesia Canaán. Me dijo: yo conozco gente y han tratado de ayudarme. Y yo le dije: bueno, si han tratado de ayudar, permíteme orar. Y mientras oraba me dice ella: yo quiero volver a casa. Yo le dije: el día que vuelvas, si papá y mamá no te esperan, Dios tiene una puerta para ti. Esta representación del pródigo, y ve a papá que lo ve venir de lejos y abre sus brazos y lo abraza y lo besa y le cambian vestido, calzado, le ponen anillo y hacen fiesta. ¿Sabe que esa fiesta no ha sido la única? Sino que dice la Escritura que hay fiesta en los reinos de los cielos cuando un pecador se arrepiente. O sea que es una alegría, es un gozo de Dios. Todo podemos ver los problemas de estas personas que tuvieron solución. Me llama mucho la atención cuando todo el ejército de Israel, comandados por Saúl, su rey, temblaban y tenían toda la razón. Oían los gritos, no de los 7 magníficos, no de los superhéroes que hoy conocemos, sino de un solo, llamado Goliat.
los insultaba, los menospreciaba y blasfemaba del Dios de Israel. Y no hallaban qué hacer. Igual nosotros, ante los embates de la vida, ante los problemas. Y David temblaba también. Pero había algo. Veía el ejército, veía ese Goliat y se estremecía su cuerpo. Ante los problemas todos temblamos. Usted podrá ver a un predicador quizás diciendo verdades de manera serena, pero a veces, se lo digo por mí, temblando, afligido, triste, mal comprendido. Y si nos ponemos a pensar, entonces nos vamos a considerar mártires, héroes de nosotros mismos como víctima. Pero ¿qué hizo David? Aunque le pusieron uniforme de guerra de otro, no necesitaba uniforme de guerra de otro, necesitaba él mismo. Y cuando se paró, no mencionó las fuerzas de Saúl, no mencionó el poder de nada, sino aquella metamorfosis que había acontecido tiempo antes, cuando Samuel lo había ungido. Y no le dijo, vas a ser mejor rey que Saúl. Por eso no le dijo nada. Solamente derramó el cuerno del aceite y ahí lo dejó. ¿Cuánta pregunta hay? Hermano, ¿soy ungido o no soy ungido? Si hemos creído en Cristo, la santa palabra de nuestro Dios dice: desde que creíste, fuiste ungido. Desde que hemos creído, hemos sido ungidos. Identifiquemos el problema y tengamos carácter, tengamos valor, tengamos fe, tengamos entusiasmo en las palabras que el Señor ha dicho. Él sabía en su omnisciencia y omnipresencia que muchos se iban a escandalizar. Y les dijo: todos ustedes se van a escandalizar, porque Él conoce nuestra capacidad. Él conoce nuestras debilidades. El Señor sabe cuán cobarde soy. Él sabe que me achicopalo bien rápido. Y usted me ha visto aquí bravo, regañándolos a ustedes, ¿verdad? Pero le confieso que a veces he tenido hasta diarrea antes, o me he bajado de aquí. Recuerdo en una predicación bien fuerte, bien confrontativa, y terminé cantando: oh Señor, habla por mí. Diles tú que no soy yo el que invita a venir a los pies de Jesús, a buscar el perdón, a vivir, a cantar, a buscar al Señor y ser hijo de Dios. Eso es todo.
Eso es todo. David supo enfrentarse. Y nosotros tenemos que tomar esa actitud, esa característica. Como se pregunta el salmista a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué lloras? ¿Por qué tiemblas? Salmo 42:5. Espera en Dios. Sí, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Porque todo lo que respira, el último versículo del libro de los Salmos, todo lo que respira, alabe a Jehová, alabe a Jehová, alabe a Jehová. Sentimientos críticos, complicados, siempre van a venir. Yo no sé cuál haya sido su condición de venir a la iglesia hoy. No lo sé. Pero dice Pablo en 2 Corintios 4, versículo 8 y 9, que estamos atribulados, oiga bien, en todo. En la condición migratoria algunos, en el matrimonio otros, en el problema económico otros, con los hijos otros, con la depresión otros. ¿Y cuánto podemos decir? Por eso dice 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo. No lo vamos a negar. Quizás sí. Y alguien podrá decir: no, Señor, yo he sido liberado y yo canto aleluya, gloria a Dios, por ese gran varón, por esa gran mujer. Que estamos atribulados en todo, oiga bien, mas no angustiados. No nos dejemos angustiar. Si vamos a llorar, lloremos. Si vamos a cantar, cantemos. Que estamos en apuros, mas no desesperados. Que me van a quitar el carro y la renta. Y que si no le doy la cuota por echar su por a esta mujer, me van a venir a traer preso. Son las consecuencias. Porque hay cristianos que ni eso quieren hacer, darle de comer a esas criaturas. Pero si es hijo de Dios, por algo vino esta mañana. Perseguidos, mas no desamparados. Yo ya estoy en el suelo. Ya no hay esperanza para mí. Mentira. Derribados, pero no destruidos. Porque Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Aleluya. Hay un mensaje equivocado. Medias mentiras y medias verdades. Que Dios te ama tal como eres, eso es verdad. Y que Dios va a vivir donde tú vives es mentira. Porque Él metió su mano para sacarnos de la pocilga del pecado. Y por eso dice Pablo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Dios es santo y Él anhela, desea que todos nosotros seamos santos para su gloria. Capítulo 6, 2 de Corintios, versículos 9.
y 10. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Resistencia en el clamor, perseverancia en el clamor. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Él tiene la solución. Hay una respuesta de nuestro Dios. Como termina diciendo el Salmo, no dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su iglesia. Jehová es su guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nuestro mejor aliento es Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.